Bueno, comenzamos acá rápidamente nuestra transmisión acá en vivo desde mi página de Facebook, Andrew Álvarez Chardon, página oficial, mi fanpage para todos los buenos amigos foristas que siempre se conectan con nosotros todos los viernes acá en tu programa de corte ecléptico, La Otra Realidad. Gracias como siempre por ese apoyo y por estar aquí y regalarnos un poco de su tiempo, de sus vidas para escucharnos, ¿no? Dentro del análisis que exponemos, ¿no? Y la información que de alguna forma o manera pues vamos esbozando aquí a través de nuestra página de Facebook y que luego recordemos siempre va a ser también, ¿no? Esto diferido en mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardon en YouTube. También les recordamos a los buenos amigos que estén acá ya conectándose con nosotros en esta transmisión en vivo, en este Facebook Live, que estará con nosotros vía telefónica en el segundo segmento el ingeniero Orlando Pla, nuevamente con los asuntos de interés a nivel internacional y enfocando precisamente todo lo que está aconteciendo allá en la región de Ucrania, el conflicto con Rusia y la situación con los coreanos del norte. Obviamente es una cuestión bastante preocupante para la estabilidad internacional y saber qué cosas van a suceder realmente, no especular, sino basándonos en los datos que puedan ser no verificables en estos momentos. Así que eso será en el segundo segmento, como de costumbre, mi directo amigo el ingeniero Orlando Pla. Por otro lado, pues acá nosotros comenzamos directamente el análisis y la discusión de los asuntos que nos traen ante ustedes esta noche, pensando definitivamente en el cambio que está ocurriendo a nivel mundial con la elección de Donald Trump, luego de esa victoria el pasado martes. Hay muchas situaciones que se están dando, muchas proyecciones que se están presentando y sobre todo la preocupación de los países europeos, de la OTAN y de otros más que puedan tener de alguna forma o manera la preocupación de que Donald Trump pueda tal vez cortar líneas de suministros económicos o pueda no quitar el apoyo que Estados Unidos ha estado llevando a cabo durante todos estos últimos 4 años, específicamente el conflicto en Ucrania y las cosas que podrían suceder, en pocas palabras, las consecuencias que podría traer todo esto en eso que llaman ¿no? el frente de guerra de la Europa Oriental. Así que despierta durmiente, hay muchas cosas que discutir hoy y que las vamos a ir ¿no? desglosando con todos ustedes. Bueno, entre las cosas interesantes que han sucedido y precisamente pensando en voz alta el pasado miércoles, estuve esbozando algunas de estas, ¿no? diciendo algunos de los asuntos relacionados con Trump, e incluso, aunque fue de forma somera, discutimos algo, ¿no? Por lo menos mencionamos algo de lo que podrían ser los casos que están en estos momentos pendientes en las cortes en Estados Unidos y que ya se sabe que uno de los fiscales que está a cargo de los casos que hay de acusaciones contra Donald Trump ya está gestionando en el Departamento de Justicia para desestimar estos casos. Así que, obviamente, lo que se ha dicho por los analistas, ¿no? Lo que se ha dicho por los especialistas en la materia, específicamente en el análisis y la posición política de lo que pueda hacer ¿no? el regreso del presidente, ahora ya no expresidente, ahora presidente elegido de los Estados Unidos, Donald Trump. Lo que esto nos trae en estos momentos es que definitivamente va a tener mucho más poder que el que tuvo en su primer mandato. Es lo que han dicho ¿no? los críticos y los analistas de este asunto, una vez han visto ¿no? las proyecciones que hay con el Senado y la Cámara de Representantes en Estados Unidos, este voto que le da básicamente ¿no? la Corte Suprema de Estados Unidos de darle inmunidad mientras sea presidente a cualquier cosa que haga como presidente. Así que todo esto es un paquete de poder que nos presenta en estos momentos a uno de los presidentes con más poder a la mano que ha tenido Estados Unidos en su historia. Así que tendremos en Trump un individuo con una fuerza ¿no? y con unas coyunturas que le permitirán tomar decisiones que podrían ser antipáticas, pero muchísimos más, pero que va a tener el poder para hacerlo y el apoyo obviamente de lo que se supone sean los contrapesos, que es obviamente el Senado de los Estados Unidos y la Cámara de Representantes o el Congreso. Veamos a ver cómo juega en esta ocasión y qué cosas suceden. Bueno, pero dicho eso, esto es importante también que le demos seguimiento a este asunto. Vimos todos, lógicamente, como el miércoles, ¿no? La bolsa de valores ahí en Wall Street, en Nueva York, subió obviamente el valor de las acciones. Vimos una explosión obviamente económica con la elección de Donald Trump, cosa que para muchos fue una sorpresa, para otros no. Otros esperaban obviamente que ya que una vez este magnate regresase al poder, pues iba a haber obviamente unas preferencias para ciertos tipos ¿no? de corporaciones, compañías y de valores específicos dentro de la gran corporación de los Estados Unidos. Por ende, ¿no? el capital se asume que va a correr más. Por otro lado, pues sabemos muy bien también que gran parte de los votos que se dieron voto popular que lo ganó Trump en esta ocasión, aparte de los colegios que controló, la realidad es que toda esta gente, el atractivo mayor de su candidatura eran dos cosas, y es lo que nos han descrito y es lo que se ha estado discutiendo durante meses: la migración ilegal
el problema con la frontera sur de los Estados Unidos, con la frontera con México, y lo otro obviamente la economía, tratar de ver o vislumbrar si la economía durante este nuevo periodo, estos próximos 4 años, van a poder ser similares a las que tuvo los primeros 2 años de la administración Trump. Porque como explicamos, y usted sabe muy bien, la pandemia definitivamente truncó cualquier cosa que estuviera en evolución en esos momentos, el crecimiento económico o cualquier cosa que estuviera dentro del desarrollo, ¿no?, del Producto Interno Bruto de Estados Unidos o de su mercado interno o externo. Así que todas esas cosas hay que estar pendientes. Pero bueno, no únicamente explotó, como dicen por allá, ¿no?, la bolsa de valores arriba, sino que los 10 individuos más ricos del mundo, busque, verifique, se pone al día, los 10 individuos más ricos del mundo ganaron no mil millones, no 5.000 millones, 20.000 millones, es una bobería, eso es chavería, ¿no? Sobre 64.000 millones de dólares subieron de un día para otro sus riquezas personales, ¿ok? Inclusive el más beneficiado de todos ellos fue Elon Musk, que ha estado apoyando a Trump durante toda su campaña, ¿no?, que es muy afín a su política económica y que apoya inclusive algunas de las visiones políticas a nivel internacional, como obviamente retirarse de la guerra de Ucrania y de estar dando ese gasto adicional. Usted sabe muy bien que en los pasados 2 años el mismo Elon Musk desactivó, por decirle de esta manera, los satélites Starlink que pudieran estar dando la información o puedan ser utilizados por las fuerzas militares de Ucrania contra Rusia. Lo sabemos, que en ese caso pues entraron entonces los famosos globos que hemos hablado acá del proyecto LUMS que teníamos acá en Puerto Rico, que se ensayaba ya en la base Rupert Robin Ceiba. Pues bueno, eso alegadamente fue parte de lo que se utilizó alegadamente para tratar de suplir ese vacío de información o comunicaciones que había en esa región del mundo en pleno conflicto. Muchas cosas diciéndose. Así que nos damos cuenta, ¿no?, que las altas élites económicas, que se supone que son disque, los que controlan el mundo, pues son los que se enriquecieron, o no es así. Despierta, durmiente. Muchas cosas van a pasar y es bueno que usted tenga raciocinio, ¿no?, en su lugar, que pueda no solamente intelectualmente entender el proceso que se va a dar y va a estar en desarrollo, sino sobre todo que pueda estar claro conscientemente de qué va a suceder en estos próximos 4 años. Nadie puede adelantarse al futuro, las cosas que vendrán, las cosas buenas, fantástico, hay que aceptarlas, las cosas malas, pues habrá que ver, o las que son menos buenas, o las que son malas, que sean negativas, cómo se puede trabajar con ese asunto. Así que despierten durmientes. Pero bueno, vamos por ahí en las cosas que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Bueno, mientras hablamos de esta cuestión de la victoria electoral de Donald Trump, ¿no?, que obviamente arrasó en los Estados Unidos, que es el tema de primera página que sigue durante esta semana. Eso primeramente por el impacto internacional que tiene, por el impacto nacional que tiene los Estados Unidos sobre Puerto Rico. Ya veremos qué pasa, ¿no?, de enero para acá, aquí en la isla de Puerto Rico. Pero definitivamente, en el resto del mundo esto tiene un impacto grande, tanto en los supuestos enemigos o competidores de Estados Unidos, como lo es Rusia, como lo es China, que como mencionamos el miércoles, ya Vladimir Putin felicitó a Donald Trump, ya lo felicitó Xi Jinping también, lo felicitó. Obviamente Irán no lo felicitó, ni Kim Jong-un tampoco, no puede pedir mucho, pero inclusive pues hablamos hasta de Joe Biden, que lo felicitó rápidamente. Kamala Harris no sé si lo felicitó porque no he visto directamente eso, pero sí aceptó su derrota, que era obvia. Aquí lo que sí es importante es señalar lo siguiente. En estos momentos, durante el día de hoy, ¿no?, la victoria de Donald Trump y la disposición inmediata que anunció Vladimir Putin de hablar lo más pronto posible por teléfono con Trump y de que ambos podrían reunirse tan temprano como el próximo año, ¿no?, tal vez a mediados en el verano o antes, en algún momento, en una reunión obviamente especial, una reunión de emergencia para tratar el conflicto de Ucrania, para darle supuesta y alegadamente una solución. Vamos a ver si la solución es justa o la solución es para meramente el gusto de Rusia y Putin. Eso está por verse, pero bueno, en ese ángulo no voy a entrar porque definitivamente hay carencia de datos, no ha ocurrido todavía. Hasta que no ocurra no podemos opinar ni usted ni yo, simplemente se menciona de que esto está en planes y que esta disposición inmediata por parte del presidente ruso Vladimir Putin para reunirse lo más rápido posible con Donald Trump o hablar antes de una reunión con él por teléfono, obviamente puso, ¿no?, en alerta no solamente a la Unión Europea, sino a la OTAN. Usted sabe que hubo una reunión ayer y hoy allá en Budapest, allá en Hungría, donde se estaba discutiendo sobre todas las cosas. Lo más importante era obviamente la victoria de Trump, era lo que se estaba hablando, y lo que se discutía era
cómo habría, ¿no? ¿Qué posibilidades habría para que esta nueva administración de Donald Trump recorte los fondos destinados para la guerra de Ucrania? O sea, todo esto es parte de lo que se está hablando. Y que esto, pues definitivamente, sería un impacto terrible en la guerra que pondría en una posición de ventaja a la Federación Rusa y a la posibilidad de las amenazas que tantas veces se han discutido y se han señalado que podrían correr los países del Báltico, los países como Polonia y otros países que están en esa región, que hacen un perímetro o hacen frontera con Rusia o con Ucrania. Entonces, esto era parte de la discusión que hubo hoy seriamente allá en Budapest, ¿no? Y aparte de todo eso, cómo podrían tener, ¿no? Y podrían mantener, ¿no? Un plan de trabajo ante la posibilidad de que finalmente Trump haga buena su palabra, de cortar los suministros de armas y municiones, de cortar las ayudas económicas y dejar a la deriva a Ucrania. Y que alegadamente Alemania, que ha estado detrás de cómo poder tener, ¿no? un plan B en caso de que esto suceda, ¿no? En caso de que ganara Trump, y cómo ellos podrían, ¿no? sostener la guerra allá en Europa Oriental, cómo podrían entonces tener un plan B, y han estado trabajando en esta estructura. El problema de Alemania es que usted sabe que su gobierno básicamente se disolvió, lo sabe, ¿verdad? Oye, la coalición que había, pues se ha hecho nada, ha habido renuncias, despidos. Bueno, en estos momentos pues no hay una estructura política de gobierno en Alemania que pueda sustentar este plan B que se quería imponer en caso de que Trump cortara las ayudas a Ucrania. Así que el mundo está ahí, hermano, está en una cuerda floja. Nadie sabe con exactitud qué pueda pasar. Yo no voy a poner aquí a inventar la rueda, ni a ponerme aquí a filosofar o a tratar de indagar lo que no se sabe hasta estos momentos, porque hay que esperar. Nuevamente, que aunque Trump estará dando anuncios, ¿no? de lo que puede hacer su política pública en Estados Unidos, y que lo viene hablando hace rato en la campaña. Todos sabemos que desde que viene la campaña están hablando de esta situación de Ucrania, y se ha hablado de muchas otras. Se ha hablado de lo de Gaza, se ha mencionado obviamente de qué podría ocurrir durante este mandato. Inclusive Trump ha dicho y dijo en una ocasión que quería un día como dictador. Luego ha dicho que eso fue una broma que él trajo. Bueno, aquí a veces las bromas y las no bromas, lo que se dice y no se dice, a veces cruzan esa barrera que las postean la realidad o que meramente se queda en la ficción. Ya veremos qué pasa con eso. Dicho todo esto, importante también señalar dentro de todo esto que está en estos momentos, esa ola de impacto que está dando en todo el mundo. Mientras eso sucede en Estados Unidos, y vamos a hablar algo más también de lo de Trump y su actividad acá y su efecto sobre Europa y lo que esperan ellos en esta cumbre de líderes europeos y las cosas que están ellos pues acá culubrando a ver cómo pueden pues hacer ajustes, si es que se puede hacer alguno, o si se puede lograr mejores acuerdos de los que había inclusive con Joe Biden, aunque como han dicho los analistas y los expertos, entre comillas, Trump le agrada más ciertos tipos de políticos que otros, ¿ok? Así que le atrae mucho más la personalidad del político fuerte, del político de mano dura, como es el caso obviamente de Putin, como es el caso de Xi Jinping, que los admira y lo ha dicho él, no lo digo yo, dígame si es así o no es así, que lo que pueden ser los políticos estos democráticos o de regímenes más suaves de Europa. O sea, eso obviamente es una discusión que está hace tiempo corriendo tras bastidores y es lo que trae también parte de esa gran inseguridad, que no se sabe realmente por dónde pueda romper esta política internacional. Pero aparte de eso también, esto es importante que estemos conscientes, ¿no? Aparte de la OTAN, el comercio transatlántico también está preocupado. ¿Qué es el comercio transatlántico? Obvio, esos son las relaciones comerciales, de intercambio económico que hay entre Estados Unidos y Europa, elemental. Pero dicho eso, ¿por qué viene la preocupación? Pues bueno, porque ellos piensan que ahora podría comenzar un conflicto económico, tal como supuestamente están los aranceles que van a aumentar contra China y sus productos chinos, específicamente carros eléctricos o cualquier cosa que pueda venir de China, a la misma vez que China, como usted sabe, también ha puesto sanciones en los últimos días contra compañías de los Estados Unidos, ¿no? Que puedan comprar o adquirir piezas o elementos electrónicos para producir drones que puedan luego aparecer allá en el frente de guerra a favor de Ucrania, en la guerra contra las tropas rusas. Mientras todo eso se da y nos damos cuenta de la codependencia que hay de un lado y otro, me explico, esto se llama globalización. Y usted sabe muy bien que aquí por años, el que nos ve de hace un año o dos, pues tal vez no lo sabe, pero esto lo hablamos desde mucho antes de la pandemia, que uno de los señalamientos que hacíamos en la otra realidad, en Radio Isla 1320 AM, era que era un error no solamente estratégico, sino un error de seguridad máxima de los Estados Unidos, el permitir que componentes neurálgicos, por ejemplo, de aviones F-35, sus componentes electrónicos,
o de otros tipos de armamentos avanzados de Estados Unidos se fabricaran en China. ¿Es o no es así? Se fabricaran en China. Y esto pues lo que te demuestra es la codependencia que había de diferentes mercados, de la producción obviamente, de productos que puedan ser de nivel militar o productos que puedan ser de uso civil o de la venta del comercio como tal. O sea, tenemos aquí unas relaciones que son muy difíciles, ¿no?, de poder tratar o de sustituir. En pocas palabras, usted sabe muy bien que se viene hablando de la época de Trump y luego se siguió discutiendo el asunto, implementando durante la época de Joe Biden, que todavía no ha terminado, todavía está Sleepy Joe por ahí. Es la situación obviamente de tener la manufactura en Estados Unidos de todos esos componentes críticos y neurálgicos que puedan ser utilizados en misiles, aviones o cualquier tipo de armamento, inclusive radares o lo que pueda hacer que necesite alta electrónica, ¿no?, o sistemas sofisticados, tanto de inteligencia artificial como computarizados, y que no se puede permitir que esto dependa, no únicamente que puedan ser fabricados en la China continental, sino inclusive en Taiwán o en Corea del Sur, que es donde se fabrican, o en Japón, o sea, que de allá es que viene la gran cantidad de todos estos componentes que se utilizan en la industria armamentista de Estados Unidos, a nivel obviamente militar, a nivel de la alta tecnología. Eso es obviamente una preocupación. Es una preocupación a nivel de seguridad nacional, a nivel obviamente del poder internacional que pueda tener la milicia de los Estados Unidos. Así que aquí hay muchas cosas obviamente implicadas en esto. Y hay que, como he dicho, cuando se hace el análisis, se trata de buscar, ¿no?, los puntos importantes, los turning points que puedan haber, todas estas cosas hay que desglosarlas. Y muchas veces usted se da cuenta que son las cosas que pues no, la gente se va por lo llanito, por lo más de lo mismo, y casi siempre pues se cae en la misma tipo de crítica. Aquí tenemos que profundizar y buscar las codependencias que hay, qué necesita China que utilice Estados Unidos, qué es lo que Estados Unidos obviamente contrarresta a China en el sentido de que pone sanciones no solo económicas sino de venta de productos, o pone aranceles a lo que venga de China para tratar de detenerlo. Pero recuerde una vez más, ¿no?, aunque los aranceles son para protección del mercado y la producción interna de Estados Unidos, mastica con las neuronas, aunque eso es así, también es un ¿qué? Pues es un impuesto que paga el ciudadano común y corriente, que China no pone un centavo, lo sabe, lo vuelvo a repetir por enésima vez. China no va a pagar aranceles ninguno, lo va a pagar la compañía que los traiga o los ciudadanos de Estados Unidos que quieran un producto chino, que van a tener que pagar esos impuestos, que los va a cobrar ¿quién? El IRS, lo va a cobrar Estados Unidos, no China. Así que China lo venderá al mismo precio y acá le viene la inflación local. Esos son los dos efectos. Un efecto positivo es de que obviamente pues la manufactura de Estados Unidos, productos en Estados Unidos pues pueden tener destaque, sean de mejor o de peor calidad. Allá usted reparta suerte como le caiga. O definitivamente tratar de frenar la penetración de todo este mercado que se permitió por décadas. ¿Por qué? No porque los gobiernos de Estados Unidos fueran flojos, no porque la CIA no funcionase, no porque la NSA no estuviera espiando a los chinos, que los están espiando toda la vida. Vamos a hablar como es. Simple y llanamente, ¿por qué? Porque hay un grupo enorme de empresarios, ¿ok?, de empresarios, de hombres de negocios, de corporaciones, de CEO, de todo lo que usted quiera buscar por ahí, que aprovecharon la mano de obra barata en masa de China para entonces que empezar a producir productos allá, llevar sus compañías allá. Eso no es así. Sus fábricas, o meramente comprarlos mucho más baratos producidos en China, que usted tiene productos clase A, clase AA, clase triple A, que son de máxima calidad, entonces tiene productos clase B, B menos, C menos, hasta productos obviamente baratos, que usted lo coge con la mano y se baratan como los lighters, así, clase F. Así que usted tiene todos esos niveles de fabricación allá de calidad en China, como los tiene acá también. Pero ese tipo de productos que se podían masificar, pues se preferían hacer en China. ¿Para qué? Para maximizar la ganancia, el usufructo precisamente, el usufructo de la ganancia de todo este tipo de inversiones. Y eso es lo que la gente tiene que entender en arroz y habichuela. No hay que ser muy complicado, ni qué sé yo, economista, qué sé yo, de la farándula, ningún tipo de cosa. Simple y llanamente que la gente entienda el porqué del porqué y las razones, y sobre todo el impacto que va a tener en su bolsillo, en su microeconomía, ¿no?, acá en su vida diaria. Bueno, dicho eso, vamos para otro asunto, que hay muchas cosas que hablar hoy. El ingeniero Pla llega en un ratito acá a platicar conmigo y con ustedes. Bueno, mis amigos, importante señalar también, usted sabe muy bien lo que sucedió allá en la ciudad de Ámsterdam, allá en Holanda, Países Bajos, la agresión que hubo contra unos hinchas israelitas que fueron allí a apoyar a su equipo, ¿no? Fueron a este equipo Maccabi Tel Aviv, que estaba jugando contra el equipo holandés, perdió para colmo con el equipo holandés, y cuando salieron del estadio, obviamente, alegadamente fueron agredidos en las calles. Yo he visto videos inclusive de estos
israelitas rompiendo banderas, brincando para coger banderas de Palestina que estaban colgadas en apartamentos que no les hacían nada, pero ellos quisieron hacer esto. Y al ponerse a brincar, a romper banderas, pues obviamente también llamaron la atención de los que les tenían bajo vigilancia, y bajo vigilancia me explico tanto a palestinos como simpatizantes de lo que está ocurriendo, ¿no?, en Gaza, en Líbano y en otros lugares, que usted sabe que allí, en estos países, tanto en Holanda como muchos, Bélgica o muchos otros países allá, o naciones en Países Bajos, pues son que migrantes del Oriente Medio, y obviamente hubo una agresión, 5 heridos. Es el saldo, obviamente, nadie murió, pero 5 heridos, el saldo de la agresión que hubo contra estos fanáticos israelitas que fueron a este juego de balompié. Y por otro lado, se declara que hasta este momento han sido arrestados 62 agresores o 62 personas relacionadas con este ataque, que según el gobierno de Israel o el gobierno de Holanda o los gobiernos de Europa dicen que obviamente es de que es de traza sionista, antisionista, es decir, que no es otra cosa que un ataque antisionista, algo que no se permite en Europa, algo que se rechaza públicamente, y que ser antisionista definitivamente no es permisible, no solo en Holanda, en Alemania, en Francia y tantos otros lugares más. Pero una cosa es ser antisionista, hay que ver si usted es antimusulmán, si usted ¿cómo que le dicen?, rusofóbico, o si usted es anti-yanqui, o usted, en todas partes del mundo hay gente que nunca está de acuerdo con los demás. Okay, los estadounidenses que viajan a Europa lo deberían saber. Yo, por ejemplo, cuando visité Francia, estuve en París y veía mi pasaporte estadounidense o hablaba en inglés por alguna razón, me miraban mal y me daban hasta la espalda. O sea, y hay quien hablaba en francés que yo no entendía qué era, aunque mis bisabuelos son franceses. Pero aparte de eso, cuando hablaba en español, no, me miraban lo más normal y nadie realmente pues se sentía mal. Ahora me oían hablar inglés y había una reacción. Y eso que se supone que que la Primera Guerra Mundial, Francia y Estados Unidos son aliados, ¿no?, y que Estados Unidos le peleó esa Segunda Guerra para liberar el territorio de los nazis, ¿ok? Y que la historia como los franceses pelearon la Segunda Guerra Mundial es bochornoso, porque ni siquiera sus soldados peleaban los que reclutaban en sus colonias en África, sus colonias obviamente en el Oriente Medio, eran los soldados que enviaban al frente a los franceses. Despierta durmiente, conozca la historia y después opine. Que son cosas que pasan, pero bueno, todo esto definitivamente pues es complicado, ¿no? Los migrantes en tantos lugares, algunos con resentimiento por el discrimen, otros por fanatismo religioso, otros porque tienen también obviamente unas creencias políticas particulares. O sea, obviamente hay una enorme división y hay rechazo de todas partes. Tanto las minorías rechazan a las mayorías como vis a vis la mayoría rechazan a las minorías que llegan. Y el último que llega a un país, pero que usted entienda la norma dentro del enfoque antropológico, oiga, aprenda esto, es importante. El último que llega siempre es el más reprimido, el más rechazado, ¿ok? Mastique con las neuronas, y eso lo podemos ver no únicamente en los Estados Unidos con las migraciones que ha habido, ¿no?, por siglos, porque Estados Unidos es un país hecho por migrantes, porque los nativos americanos todos sabemos dónde los mandaron, a los que no mataron los metieron en reservaciones, pero la realidad aquí es que es hecho por migrantes, y según iba llegando, ¿no?, diferentes oleadas de migrantes, por los últimos en llegar, eran los más que recibían que maltrato, eran los más que eran reprimidos, eran los más que había discrimen, y eso está escrito, estudiado hasta la saciedad. Lo mismo ocurre en Europa, ¿ok? Tanto es así que imagínense, hay países que son tan y tan, como diría yo, no quiero decir servir la palabra, pero sí países que quieren ser tan humanitarios. Por ejemplo, Alemania, dale un ejemplo como Alemania, que allá hay regiones en Alemania donde no se permite comer salchichas alemanas. Frankfurt, nada que sean hechas estas salchichas alemanas de cerdo. ¿Por qué? Porque insulta a la comunidad musulmana que vive en esa región. Los demás alemanes pues tienen que comer, qué sé yo, salchichas de soya. Usted vea, hay que ver qué cambios usted hace. Se supone que los que son migrantes o los que llegan, ¿no?, buscando refugio o asilo político, obviamente tienen que aculturarse en el país que han llegado, seguir las normas sociales, firmar el contrato social, y si se van a ser ciudadanos, pues obviamente jurar banderas, entre tantas cosas más, para naturalizarse. No tratar de cambiar la sociedad a la que están llegando, que le están abriendo la puerta, o por la que se colaron por la puerta de atrás, como ocurre en Estados Unidos y tantos lugares más. ¿Es o no es así? Pues bien, hay que despertar para que usted se dé cuenta qué está sucediendo en el mundo y que es complicadísimo. Nadie tiene la varita mágica, lo menciono por enésima vez, de que llegue y todo se va a arreglar. Trump va a llegar y la paz mundial no va a llegar. No se me ponga bobo, no tripen culé, deje el hongo, deje, qué sé yo, el té campana. No, güey, Felipe.
Eso no va a cambiar. Si no llegó Dios, no llegó Jesucristo y se acabó el mundo ya y se llevó a la iglesia en el rapto. Hombre, si usted está en ese viaje, tiene problemas. Trump es un mortal más con demasiados fallos, errores como ser humano y de toda índole. Pero de que pueda haber un cambio, y ya comenzó un cambio en ciertas estructuras o esferas económicas, o en la preocupación que puede haber en Europa, en la OTAN, obviamente en el Tratado Transatlántico Económico y todo lo que pueda haber, pues eso lógicamente hay que verlo. De que Zelensky esté nervioso y sudando y con frío, pues bueno, son otros 20 pesos también, que son otras cosas. Pero que él llegue y se acabó la guerra y el mundo va a vivir en paz, pues cuando él estaba había guerra en el mundo también. El mundo es el mundo, nadie es dueño del mundo. El mundo, su maldad y los seres humanos y sus fallos, ¿no?, en su imperfección, son quienes manejan esto de acuerdo a los intereses que dominen en una región o en una zona, o en pocas palabras, los que más tengan, ¿no?, influencia en el resto de todo lo que pueda hacer esto que llaman economía global o la globalización. Ahí es donde están los grandes intereses que tienen esa capacidad, y cuando estos grandes intereses están empatados con poder político, entonces estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando ya de niveles superiores, y ahí podemos citar al imperio, si usted quiere usar esa palabra, con los países que puedan ser las superpotencias en la actualidad. Ok, la situación obviamente allá en Ámsterdam pues, fue violenta. Usted sabe que, por ejemplo, el gobierno de Israel envió 2 aviones hasta este momento, no sé si ha enviado más, por lo menos cuando yo tuve acceso a la nota de noticias, decía que habían enviado 2 aviones para recoger a sus ciudadanos allá, para protegerlos. Había información de que a algunos de estos ciudadanos israelitas les habían robado sus pasaportes durante la agresión, y que los servicios de inteligencia de Europa, como puede ser, hombre, desde la Interpol hasta los diferentes servicios de inteligencia de diferentes países europeos, y sobre todo el Mossad allá en Israel, van a estar rastreando cualquier movimiento que pueda haber con estos satélites, con estos pasaportes que han sido hurtados, ¿no?, bajo la agresión que sufrieron estas personas. Así que ojo a todo eso. Otra cosa también que tiene que ver ahora directamente con Trump una vez más, es lo que se está publicando en las redes sociales. Esto es interesante, pero que usted vea cómo la personalidad, la figura de este magnate, de este presidente, de esta persona que se proyecta como un macho alfa y que va con esa de comerme el mundo crudo y sin sal, el efecto que hace, el temor que genera en los que se sienten, qué sé yo, más, diría yo, vulnerables a su presencia, específicamente que los migrantes irregulares, o los migrantes irregulares, lo mismo que los migrantes que son ilegales, es lo mismo, irregular, su condición de migrante es irregular. Allá en Tijuana, que usted sabe que está junto a la frontera de Estados Unidos, yo estuve en Tijuana hace muchos años también, Ciudad Juárez no llegué ahí nunca, gracias a Dios, ni quiero ir tampoco, pero bueno, en aquella época de mi juventud, pues sí, tuvimos la oportunidad de cruzar por la frontera y la Tijuana, y todo el mundo brincaba a Tijuana para 60.000 cosas. La cuestión es que junto a esta frontera usted sabe que hay una gran cantidad de migrantes, hay campamentos de migrantes que están viendo cuál es la oportunidad que tienen, obviamente, para cruzar la frontera de Estados Unidos. Algunos cruzar por los puentes que están designados y hacer su proceso migratorio. Otros, una gran cantidad de ellos que no pueden lograr eso, no tienen el dinero para eso o lo que fuese, pues buscan obviamente poder cruzar desde Río Grande o cruzar por donde puedan, en cualquier área que está abierta allá en la topografía que tiene esa frontera entre Estados Unidos y México. Ahora es importante, en Tijuana lo que se está viendo en estos momentos es que se vive con temor por el regreso de Trump. Cuando usted busca, por ejemplo, en internet, busca los chats, de las cosas que están hablando es que hay una desesperación por los migrantes en estos momentos que están ya en esa región, por cruzar a los Estados Unidos lo más rápido posible. Me explico, oiga bien. Ellos obviamente, es apremiante para todos ellos el poder obviamente cruzar de México a Estados Unidos antes, lo más rápido posible, antes definitivamente que Donald Trump asuma su cargo. O sea, ellos quieren hacer esto antes de enero, porque una vez asuma su cargo, pues ellos ven o creen o piensan que eso va a ser automático, que se va a sacar aquello, va a haber una muralla automática allí. No, claro que no. O sea, es todo en lo que la política pública del presidente Trump y todo empieza a trabajarse para esta situación, pues obviamente toma su tiempo. Eso no es de un día para otro o una semana, aunque se pueda tratar de ir ya preparando el plan que ya se tiene. Ese plan ya se tiene, no se va a improvisar. Ese plan para sacar, como se ha dicho en la prensa y como ha mencionado en la campaña el equipo de Donald Trump y él, sacar 1 millón de ilegales a Estados Unidos y que podría llegar posiblemente hasta 11 millones de personas. Entonces, todo eso hay que verlo porque eso no es tan fácil. Usted necesita una enorme cantidad de personal, una enorme logística, una gran estrategia, tácticas adecuadas. Esto es como una operación militar.
a gran escala, usted poder obviamente sacar todo ese tipo de personas, obviamente, y regresarlas de extraditarlos, ¿no? Sacarlos de Estados Unidos a su país de origen. Así que hasta este momento habrá que ver cómo se va a correr esto. Trump tiene sus consejeros. Trump, una vez coja el poder, pues estará viendo qué política va a correr con todo esto. Es una de las cosas que le dio la victoria electoral por la preocupación que tienen millones de estadounidenses, tanto afroamericanos, hispanos, anglosajones y todos los que vivan en la nación, por la oleada continua que hay de migrantes ilegales, que algunos son necesarios para la industria de la agricultura y otro tipo de cosas, de trabajos que no trabajan los ciudadanos de Estados Unidos ni de casualidad. Y es la verdad, póngase al día, que ni de casualidad van a tener que buscar robots o no sé qué van a hacer, pero que otros obviamente pues se aprovechan de las circunstancias para entrar a Estados Unidos y hacer lo que no se debería hacer. Claro, vamos a aclarar esto también, ni se me ponga tonto. El que cree que el crimen en Estados Unidos lo provocan los migrantes es un tonto, es un ingenuo, no sabe dónde vive, no sabe dónde tiene el ombligo. ¿Sí? No sabe dónde tiene el ombligo. El crimen en Estados Unidos, pues, hay crimen de todas partes, en todos los estados y en todas las ciudades. Tipos blancos, tipos negros, tipos hispanos, tipos asiáticos, todo tipo, ¿no?, de etnia participa en la comunidad de la delincuencia en Estados Unidos. Los italianos que no eran mexicanos, los italianos desde cuándo no corren la mafia. Usted se le olvidó Chicago, o se le olvidó Nueva York, ¿eh? Se le olvidó Al Capone allá en Chicago, o se le olvidó obviamente las familias allá en Nueva York, ¿eh? Todo eso, pues claro, se le olvidó Las Vegas, se le olvidó todo. El crimen organizado no lo controlan los hispanos. Vamos a hablar cómo es, cabeza, con conocimiento de causa. Y el crimen lo está allí. Y obviamente los tiradores que usted ve, los tiradores activos que hacen masacres en Estados Unidos, no son mexicanos, ni de Guatemala, ni de Honduras. Bueno, hubo un puertorriqueño, lamentablemente, ¿verdad?, que él tiroteo en Florida, pero son blancos colorados. En la época de Obama hubo un par de ellos que eran afroamericanos, que de hecho mataron 7 policías en uno de ellos y otro mató como 5 en otro, que fueron afroamericanos. Hubo 2 o 3 casos, pero la mayoría de ellos son blancos colorados. ¿Es o no es así? Busque el FBI, póngase al día, revise los casos, obviamente tanto de terrorismo doméstico como de crimen. Obviamente en Estados Unidos usted tiene una enorme cantidad de afroamericanos que están en las prisiones, de hispanos y también de blancos colorados que pertenecen obviamente a grupos de que a los White Knights, a los neonazis, y que así se reparten en las prisiones de Estados Unidos en pandillas. Así que vamos a hablar como es. No vamos a disparatear, no vamos a ir con, qué sé yo, una mente hecha allá, sin reconocerse ni siquiera quién es usted, de dónde usted viene y su origen. Cuidado, no se mete un tiro en el pie. Bueno, dicho esto es bien importante porque, como he dicho, esta es una campaña que se estuvo dando en la campaña política, ¿no?, durante las elecciones. Obviamente la protección de la frontera, que es importante, algo que Kamala Harris falló malamente desde el principio y que no pudo obviamente retomar en la campaña política, y que Trump pues ya ha tenido eso es su línea desde el 2016. Esa ha sido su línea todo el tiempo. Obviamente bregar con la situación de la frontera de México, parar la migración ilegal, parar hasta donde es posible. Claro, esto es un sueño, una utopía. El tráfico de droga y fentanilo, que no se va a parar de ninguna forma, de ninguna manera, porque eso obviamente es sumamente profundo. Las raíces vienen en el consumo de drogas ilegales que tiene Estados Unidos, que es el país donde más tecatos hay en el planeta. Donde más tecatos. Mira que se ganan a los de Pakistán, que fuman opio. Se ganan a muchísimos más, a los de Bangladesh y tantísimos lugares más. Claro, en Estados Unidos hay más consumidores de fentanilo, de marihuana, de opio, opioides, de heroína, de cocaína, de cualquier tipo de droga, metanfetaminas, que en cualquier parte del mundo. Lo sabes, es el mercado más grande del mundo. Así que con esa demanda, la oferta va a estar ahí siempre. La oferta va a estar ahí siempre. Así que ojo a esto, porque no hay forma de pararla. Demasiada corrupción, tanto en la frontera, como en las agencias federales, como los policías estatales, como los county, como cualquier lugar. El dinero, hombre, con chavo en la lata baila el mono. Y esa es la verdad, esa es la corrupción. Y la corrupción no tiene que ser de un senador, ni de un juez, no, ni un presidente, ni en Puerto Rico un gobernador, un alcalde. La corrupción viene desde abajo, ¿lo sabía? Sí, desde abajo. Y hay corrupción pequeña y de medio también, medio nivel, hasta que cogen a los peces grandes cuando los cogen. Dicho eso, para que no nos pongamos tontos y sin idea, hay que echarle análisis a todo esto para entender la situación real que se está viviendo en Estados Unidos. Bueno, aparte de todo eso, fíjese usted cómo esto es una locura. Usted sabe que en la ciudad de Nueva York se le estaba dando una tarjeta de débito a los migrantes ilegales que había allí. De hecho, esta tarjeta se utilizó con más de 2.600 familias indocumentadas que habían allá en México, que habían allá en la ciudad de Nueva York.
que eran de diferentes lugares de Centroamérica, algunos de Sudamérica. Y esto se lo daba la alcaldía, el alcalde, ¿no? El gobierno de la ciudad de Nueva York, en New York, allá en el estado de Nueva York, en su ciudad. Y ahora pues ha decidido que desde el mes de enero se va a eliminar. Claro, llegó Trump, ya no, güey, Felipe. Ahora no van a dar más esa tarjeta, según el gobierno municipal de la ciudad de Nueva York. Ellos han trabajado con más de 222,000 migrantes que han llegado a la ciudad de Nueva York, y muchos de ellos llegaron de Texas en guagua, que los mandaban el gobernador de Texas como de otros estados republicanos, y bombardearon y llenaron desde la Florida y tantos lugares más la ciudad de Nueva York, y ellos tuvieron que buscar una estrategia para bregar, ¿no?, con esa inundación que tenía de ilegales que le enviaban de otros estados a la ciudad de Nueva York. Ellos dicen que ellos le han ahorrado, hombre, oiga bien, al fisco sobre $2,000 millones con esta tarjetita que le daban, con esas ayudas que daban. Ya la tarjetita se acabó. Ya no va a haber obviamente dinero para estas personas. Ahora veremos a ver, estas personas estarán en la lista de los que van a ser devueltos a sus países de origen, en la escalada que esto sea y en la manera en que se vaya a ejecutar en los próximos meses o años en los Estados Unidos. Así que, ojo a todo esto. Es complicado de nuevo, esto no es fácil, esto hay que ser una estratega, hay que conocer tanto, hay que conocer muchísimas cosas, no solamente ley y orden, ¿no? Hay que conocer obviamente de sociología, hay que bregar con antropología, con la psicología, además hay que calcularlo todo y ver cómo usted va a movilizar cientos de miles o millones de personas, de qué manera va a ser, y el efecto neto que va a tener en la economía a favor y en contra, o en los trabajadores que estén cubriendo y van a dejar estas plazas. O sea, todas esas cosas hay que sumarlas y restarlas. Y vamos a ver qué de todo este plan ambicioso de sacar, ¿no?, de toda esta gente de los Estados Unidos va a funcionar. ¿Qué va a funcionar de este plan? Si se va a ejecutar como se ha dicho, si se podrá completar en 4 años, o si no se hace nada y nos quedamos ahí mirando para el cielo, las pailas, a ver. Ojo, porque no sabemos hasta que no se ejecute. Hay que esperar ya enero, de ahí en adelante, pica la bola y veamos a ver a qué llega. Bueno, dicho todo eso, quiero traer una pequeña cosita, un pequeño detalle que quiero comparar con Puerto Rico, porque ya el ingeniero Orlando Pla, ya Denis debe estar por comunicarse con él para que esté con nosotros en los próximos minutos. Usted sabe que aquí en Puerto Rico hemos tenido por muchos años un problema, ¿no? La plaga de los monos rhesus y los monos patás, ¿no? Esta cuestión de los monos rhesus, pues, lo hemos visto allá en Lajas, han vuelto unos grupos allá en la área de Guánico y ya se están extendiendo para Lajas. Estos aparentemente han venido de otra región del país, no de allí los habían exterminado hace unos años atrás. Lo sabía, pues bueno, ahora lo sabe. Estos están llegando y migrando, obviamente, hacia la costa suroeste, donde vivían, ¿no?, aquella gran cantidad de monos en Sierra Bermeja, y en el Valle de Laja, y donde quiera que hubiese agricultura para comer. La situación es la siguiente: se dio precisamente en Carolina del Sur el escape de un grupo de monos. Alegadamente se escaparon sobre 43 monos y andaban realingos por un pueblito, el pueblito de Yamasee, allá en Carolina del Sur. La compañía que está a cargo de los laboratorios que hacen experimentos médicos con estos monos ha dicho que ellos están ya en el proceso de recapturarlos. Ellos aseguran que los monos no son contagiosos, que los monos son mansos, pero que nadie se acerque a los monos, que nadie intente nada con los monos, que aunque no son agresivos, que son mansos, y aunque no transmiten ninguna enfermedad, porque alegadamente son sumamente jóvenes y que no tienen la capacidad de transmitir enfermedades por la edad que tienen, pues que los dejen tranquilos, que ellos los van a recoger. Hay que recordar que hace unos años atrás, 2016, 2018, también hubo escape de estos monos, de esta compañía en particular. Esto obviamente es el Centro de Investigaciones de Primates, Alpha Genesis, allá en el Yamasee, allá en South Carolina. Ahora es importante decir lo siguiente: aquí tenemos el Centro de Primates allá, en el área de Toa Baja. Ahí tenemos el Centro de Primates. Se escapan a cada rato los primates de allí, es decir, los monos rhesus que tienen allí, los macacos rhesus que tienen allí. ¿Okay? Usted sabe lo que quiere decir el factor RH de la sangre, ¿ha oído eso alguna vez? RH negativo, RH positivo, eso quiere decir rhesus. ¿Por qué? Porque compartimos un grupo sanguíneo similar a esos monos, para que usted se ponga al día, vea que no estamos muy lejos, que no somos tan divinos. Compartimos el grupo sanguíneo, esos son RH, ellos son obviamente macacos rhesus, y por eso se usan en laboratorio para todo tipo de experimentos de medicación, para enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eso es importante, porque esa es salud pública, y es más importante que la politiquería baratex que pueda correr por ahí. Usted tiene que ponerse al día. Acá en Puerto Rico, cada vez que se escapan, le dice usted que no los atrape ni los coja, porque pueden transmitir enfermedades como la rabia, ¿verdad?, como el herpes, como la hepatitis C, entre otras enfermedades que pueden ser obviamente el VIH también, ¿no?, el VIH-Sida, el VIH. Así que todo esto
se le dice aquí en Puerto Rico a la gente para que no se acerque a esos monos, y que esos monos no son mascotas, que no los trate de atrapar. Así nos han dicho por años. Ahora se escapan en Estados Unidos y no hay esa alerta, ni hay ese temor, ni ese peligro tan grande que se expone acá. Allá no, los monos allá son puros, son buena gente, pero no se acerque, no los toque, tal vez para no crear pánico público, que lo dicen de esa manera, ¿no? Y no crear toda una tempestad en la zona. Aquí en Puerto Rico, recuerde que queríamos tener bioculture. Eso lo hablé en la conferencia Top Secret 2.0, para el que no estaba aquí, y eso viene el año que viene. Bioculture, que querían hacerlo allá en Guayama, fabricaron alrededor de 5 unidades, estructura física para los monos que iban a llevar allí, y eso se abandonó porque obviamente el público, los vecinos del área y la gente que estábamos relacionados con la cuestión del ambiente, en ese sentido, hubo una gran oposición contra esta compañía que se quería poner allí en la época de Aníbal Acevedo Vilá, y se suspendió la construcción de esto, no se trajeron los monos. Hubiera sido un gran error, Luego, como he dicho, este centro de primates que tenemos allá en el área de Tuabaja, y es sumamente, a cada rato hay fugas de estos monos de allí. No hay aparentemente pues un sistema para recuperación de estos monos. Por años, y vuelvo a señalar una vez más por estos medios, por años aquí los monos eran capturados por varias personas que se les pagaba específicamente para eso. Por ejemplo, tenía usted al doctor Fibus allá, que trabajó en el colegio de Mayagüez, en la universidad, que vivía en el área de Lajas, y él cobraba por cada mono que él capturaba. Él tiene una licencia que le había dado no solamente Recursos Naturales, sino el gobierno federal, y sobre todo avalada por el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. ¿Lo sabía? No lo sabía, se lo estoy diciendo. Ahora, ¿qué hacía él con esto? Pues nada, él capturaba los monos con trampa, y cada mono que le entregaba al Departamento de la Defensa, sea al Ejército o a la Fuerza Aérea, le daban $500 para atrás de recompensa. Si vendía los monos que capturaba, los monos que campeaban por sus respetos por allí por Laje, Cabo Rojo, que le comían como una plaga las siembras a los agricultores, pues los capturaba, mientras Recursos Naturales le daba una alerta o penalizaba a cualquier agricultor que capturara cualquier mono. Estaba prohibido matarlo, capturarlo, pero había que dejarlo para el negocio, ¿no? Para que estos lo recuperaran y se lo vendieran para experimentos a los militares de Estados Unidos. Bueno, ya llegó por aquí Denis, que dice que Orlando está en línea. Un poco de agua, mis amigos, se los dejo aquí, esta primera parte de la otra realidad. Vamos a pasar a la segunda parte con el ingeniero Orlando Pla, que tiene, como he dicho, temas de la mar de interesante para discutir conmigo acá, nuestro coloquio de los viernes. Así que aquí divide el amigo Webmaster Carlos Figueroa la primera parte de este programa. Los amigos de YouTube tienen que buscar la segunda parte de este programa. Los amigos de Facebook se quedan aquí porque por aquí seguimos en vivo. Así que en un momentito acá y regresamos rápidamente.